Muy buenas tardes, son las 7:30, hora central europea, es la 1:30 en la costa este de Estados Unidos, donde todo está preparado para que en Washington, en apenas media hora, conozcamos la decisión de la Reserva Federal, que a estas horas juega alrededor de una fotografía del no movimiento de tipos de interés. Todo parece indicar que la Reserva Federal dejará los tipos de interés en el 3,75% y a partir de ahí empieza la cuenta atrás. Ha empezado el 2026 y está contando Jerome Powell ya las últimas reuniones de la Reserva Federal como presidente, que no sabemos si como gobernador. El mundo mira alrededor de la fotografía de una Fed, de una Reserva Federal, que va a poner encima de la mesa esa fotografía clave, clara, alrededor de cómo tiene que empezar a gestionar el movimiento de salida de Powell. ¿Será el CEO de BlackRock? ¿Será Stephen Miller? ¿Quién estará alrededor de la fotografía de la Reserva Federal cuando Jerome Powell salga en mayo, en la reunión de mayo, y a partir de ahí quiere Trump un movimiento de bajada de tipos al 1%? Hoy seguro que una de las cuestiones, una de las preguntas clave va a estar alrededor de qué piensa Powell de unos tipos de interés al 1%. ¿Puede la Reserva Federal intentar empezar a entender la fotografía alrededor de unos tipos de interés que puedan volver a generar inflación? Y el otro elemento fundamental va a estar en si quiere Powell o si ve Powell que hay opciones de volver a estar ciego de datos, y no por la cantidad, sino por la ausencia, no por la abundancia, sino por la ausencia de datos. A partir del 31 de diciembre, si se cierra el gobierno de los Estados Unidos, si se cierra el gobierno y, por tanto, el presupuesto, las oficinas federales no podrán volver a dar, por ejemplo, el dato de empleo. A partir de ahí, ¿cómo va a volver a calibrar Powell la fotografía alrededor de la economía estadounidense? No solo por la inflación, sino también por el empleo. En un mercado que hoy vive, bueno, en la alegría, en la emoción, en el festejo, alrededor de los 7.000 puntos. Los ha tocado, los ha perdido. 6.977, aunque el mercado ya empieza a descontar que estamos en los 7.000 puntos. 0,08 cae el S&P 500 a 27 minutos de que conozcamos la decisión y el detalle alrededor de la decisión de la Reserva Federal. Nasdaq arriba, 0,15%. Dow arriba, 0,10%. Van a empezar también las tecnológicas a darnos la fotografía al cierre alrededor de cómo les va el negocio. Vemos la volatilidad en este escenario crecer un 2,3% hasta 16,74, no es mucho. Y vemos la fotografía de un oro que está en el entorno de los 5.300. Si lo vemos en futuros, 5.320, subida del 4,67 en futuros. Si lo vemos en el contado, subida del 2,11% en 5.289. Es el gran protagonista del inicio del año, junto con la plata, 112,41. Los diferenciales de la deuda juegan al alza en los momentos previos a la decisión de la Reserva Federal. 2 años americano, 0,28% arriba en el 3,58. 10 años americano, 0,33% arriba en el 4,25. 30 años americano, 0,23% arriba en el 4,86. El dólar se recupera algo, pero sigue en los 96,5. Esta mañana estaba en 96,1. Sube el dólar un 0,8% y el euro se debilita casi un 1%, pero aguanta por ahora el 1,19. Sube Bitcoin un medio punto porcentual hasta 89.600 dólares. Fotografía, por tanto, en la que vamos a esperar la decisión de la Reserva Federal. Parece que va a ser sin cambios, pero a partir de ahí hay que empezar a leer entre líneas, y mucho entre líneas. Manuel Pinto, XTV, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que hay que mirar en lo que va a decir Powell y si puede darle calambrazo al mercado? Depende de lo que diga, sobre todo por la independencia, entiendo, de la Reserva Federal, ¿no, Manuel? Sí, totalmente. Bueno, datos clave que se pronunciarán hoy. En principio, pues como bien comentabas, 98% de probabilidades es que se mantendrán los tipos sin cambios. Realmente, pues damos por descontado que se mantendrán en ese rango del 3,50 a 3,75, pero a partir de ahí
muchos titulares que podríamos esperar. Por un lado, ¿cuántos disidentes puede haber en la decisión de hoy? Si sigue Jerome Powell al mando de la Reserva Federal o no, si vemos esas diferencias entre los diferentes miembros de la Reserva Federal. Por otro lado, si conoceremos algo sobre el futuro del balance de la Reserva Federal, si seguirá incrementando y a qué ritmo el balance en los próximos meses. Además, pues estableceremos en esa rueda de prensa algunas de las preguntas que seguro que le harán, por ejemplo, sobre su sustituto, sobre las presiones políticas. Pero, José Antonio, realmente hemos visto un tono de Powell realmente muy tranquilo en este aspecto, que suele descartar, pues comentar sobre ello en las ruedas de prensa, porque según él argumenta, él defiende a los ciudadanos americanos a los que no les importa este tipo de cuestiones, pero en principio no esperamos que haya una respuesta, al menos en esta reunión, que ya sería la antepenúltima, ¿no?, de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, y en principio pues otra serie de cuestiones en las que se hablarán sobre la inflación, sobre los fallos que a lo mejor ha podido tener la Reserva Federal en sus predicciones, sobre un mercado laboral que se muestra más sólido de lo que podría esperar, también algunos despidos de grandes empresas tecnológicas, hoy mismo conocíamos otros 16.000 por parte de Amazon, y en general sobre la economía americana. Así que mucho inteligencia artificial, mucho dato económico, también muchas preguntas de presiones políticas y de Trump, pero en general tampoco esperamos grandes movimientos del mercado. A partir de aquí, ¿se abre hoy la batalla de la Fed con Trump? Porque aunque Jerome Powell se marche, Manuel, la clave está en el FOMC. Si no tiene el control del FOMC, Powell va a poder bloquear gran parte de la fotografía alrededor de esa bajada salvaje de tipos que quiere hacer Donald Trump, y que tampoco está claro que el mercado quiera llevar los tipos de interés al 1%. Hoy es el día en el que se puede abrir esa batalla, una vez que vimos en la anterior reunión cómo las palabras de Powell ya iban subiendo contra la posible pérdida de independencia de la Reserva Federal. En la última reunión y en el vídeo que grabó la semana pasada sobre esa investigación que se había abierto contra él, ¿no?, por ese sobrecoste de la Reserva Federal. Y es un punto clave, José Antonio, porque es verdad que hablamos sobre ello muchas veces, pero es que es indispensable. O sea, al final Wall Street es el epicentro de los mercados financieros por muchas cosas, pero entre otras por la confianza y la credibilidad que ha generado durante estos últimos 80 años, ¿no? Estamos asistiendo posiblemente a un cambio hegemónico a nivel mundial, un cambio en el que, por ejemplo, en el foro de Davos, pues ha habido muchas argumentaciones sobre hacia dónde deriva la política y la economía durante los próximos años, y precisamente estamos viendo que un punto clave es sobre la Reserva Federal y las presiones políticas. Desde luego que al mercado no creo que le guste que la Reserva Federal recorte tipos en un entorno como estamos viendo. Y decía en anteriores ocasiones que hemos ido hablando con vosotros y en otras situaciones en las que estamos en un superciclo de todo, en un superciclo de mercados financieros, de activos reales, de oro, de plata, de Bitcoin, pero no en la renta fija, en la que creemos que es la gran damnificada. Y esos usuarios o clientes conservadores que han depositado su confianza en los intereses de la deuda americana, que el año pasado os generó un 6% en 10 años, pero con el tipo de cambio bajó, y que esperamos que con los riesgos inflacionarios que hay, que para nosotros es el principal foco donde hay que poner esos principales riesgos, que seguimos siendo muy positivos, pero que nos parece que hay presiones inflacionarias fuertes que pueden derivar en que haya pues una inestabilidad en el futuro, la renta fija es desde luego la gran damnificada. Ante ello, pues me parece una buena elección si es que finalmente el CEO de BlackRock es el elegido, porque al final es un gestor de renta fija reputado que lleva muchísimos años gestionando la parte de renta fija de la mayor empresa de gestión de activos de bajo gestión, y por tanto pues vamos a ver hacia dónde deriva. Pero para nosotros, pase lo que pase, desde luego recortar tipos en un entorno en el que vemos 2,7 la inflación, con presiones adicionales de estímulos fiscales, estímulos monetarios, más liquidez, más deuda, en el que seguimos viendo irresponsabilidad fiscal, política y además crecimiento económico, efecto riqueza y la productividad de la inteligencia artificial, pues nos parece descabellado pensar en un recorte de los tipos de interés hasta el 1%. El problema es el coste de la deuda, Manuel. El problema es que aunque bajen los tipos de interés al 1%, eso no significa que el coste de la deuda te vaya a bajar en la misma proporción, no significa que no haya presión sobre el coste de la deuda. Claro, eso es el punto clave, ¿no? Al final, Estados Unidos refinancia este año entre el 25 y 26% de toda su deuda, y refinanciarla cuanto más competitivo sea el tipo de interés, pues mucho mejor para sus finanzas, y podrá destinar ese gasto a partidas como la defensa, como programas de médicos, ¿no?, de jubilados, de pensiones, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, al final hay que tener en cuenta que desde que recortó tipos en ese recorte de emergencia de septiembre del 2024, el bono del Tesoro
está por encima de aquella rentabilidad en la que estaba en septiembre de 24, no por debajo. Es un ciclo que es diferente a los otros que hemos visto. ¿Por qué? Porque los usuarios, los inversores, no se fían precisamente de ello, ¿no? Y entonces, en ese sentido, al final puede refinanciar la deuda, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los tipos de interés, podemos diferenciar los tipos de interés a corto plazo, la curva de tipos a corto plazo y largo plazo. La de corto plazo, dependiente de la FED, largo plazo, muchas otras cuestiones, expectativas de inflación, crecimiento, fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, sí que haces presionar con esos recortes de tipos la parte baja de la curva, lo cual refinancias a un año o como mucho 2 años la deuda, pero te vas a volver a encontrar el mismo problema. Y si realmente hay esas presiones inflacionarias que vemos de cara a los próximos años, podríamos estar ante un error grave, porque vamos a refinanciar cuando vayas a renovar esa deuda en 1 o 2 años, posiblemente sea más alto que los niveles actuales. ¿Qué debe hacer el inversor, Manuel? ¿Y qué consideres de XTB que debe hacer el inversor en un entorno así? ¿Es un día, por un lado, ¿no?, en el cortísimo plazo, es un día para actuar en el mercado o dejar las manos fuera del teclado, y a medio plazo es un momento de entrada, es un punto de entrada? Totalmente. A ver, al final, José Antonio, lo decíamos antes y como comentaba, ¿no? El superciclo de todo. Es que no va a parar, no va a parar. Va a seguir y va a continuar ese impulso de los activos financieros y de los activos reales en un entorno de gran crecimiento económico, de gran inflación que esperamos de cara a los próximos años por las justificaciones que decíamos previamente. Y ante ello, el que se quede parado, el que tenga miedo, porque ya he visto que los índices o el oro, ¿no? Me acuerdo de octubre de este año pasado, ¿no?, cuando vimos 4.300 y bajó a 4.000 y la gente decía, oye, es que hay mucha volatilidad y va a empezar la hecatombe del oro, que está en 5.300. Que es que no solo es que haya recuperado 4.300, ha subido $1.000 más la onza, ¿no? Entonces, hay una justificación por todo ello. Tenemos los bancos centrales. Yo no me imagino, José Antonio, a un banco central ahora mismo que tenga dólares asustado por las políticas de Trump y que diga, oye, que si es que han congelado los activos a Rusia. Veremos a ver qué pasa con el oro, ¿no? Decía Trump hace tiempo que el que realmente manda en el mundo es el que tenga el oro. Las reservas de Alemania no las tiene Alemania, están en Estados Unidos. Las reservas de Europa de oro no están en Europa, están en Estados Unidos. Veremos a ver. Entonces, al final, seguimos pensando bancos centrales aumentando demanda, políticas arancelarias, de desconfianza sobre las presiones políticas en un organismo independiente como es la Reserva Federal, la debilidad estructural del dólar, los estímulos. Pues al final todo esto va a seguir haciendo que esos activos alternativos y esos activos con oferta limitada y los activos financieros suban, pero suban si los miramos en el dólar, porque es donde lo vamos a mirar, pero si comparásemos a otros activos estaría bajando, pero en cualquier caso seguirán subiendo. Entonces, yo creo que esos inversores, sobre todo el conservador, que tiene renta fija, sobre todo el que no se atreve tanto a invertir porque han subido mucho los índices, le diría que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Oro y plata, ¿qué opináis? Alcistas, total. Es verdad que hay diferencias, ¿no? Porque, claro, al final vemos que van muy ligados, muy correlacionados, que son los dos activos estrella del año, lo que haga uno puede ser lo que haga el otro. Para mí hay una diferencia clara, mientras que en el oro pues acusamos más esas justificaciones a incertidumbre geopolítica, a compra de bancos centrales, a caída del dólar, a diferentes argumentos sobre esa independencia de la Reserva Federal. En la plata creemos que sobre todo se debe a una escasez de oferta, ¿no? Un metal como es la plata, que cotiza ahora mismo en los futuros en un backwardation extremo, es decir, no en contango, que sería lo usual, ¿no?, por esos costes de almacenamiento en un futuro y de abastecimiento y de transporte, y que el contado, pues hay ahora mismo un mercado muy estresado. Parte de ello porque se han ido recabando inventarios durante muchos meses en Estados Unidos ante el temor de nuevos aranceles, que vamos a ver si cuando falle el Tribunal Supremo finalmente hay alguna novedad sobre ello, y por tanto ha hecho que también haya mucha escasez. Industria, ¿no? El 60% de la plata es industrial, industrias clave como energías renovables, también centros de datos, construcción y demás, pues hace falta plata, están demandando mucho ahora por la evolución que estamos teniendo, y eso provoca que al no haber, pues estiren los precios, ¿no? Para nosotros hay que seguir confiando más en el oro, puede seguir esas subidas en la plata, pero hay más riesgos, ¿no?, en que se dé la vuelta a la plata ante esta circunstancia en la cual pudiésemos ver que haya una mayor oferta y por tanto los precios puedan bajar. Pero hay que seguir confiando, José Antonio, en la diversificación, en la inversión. También creemos que las criptomonedas, en este caso sobre todo Bitcoin y Ethereum, tienen una justificación para que puedan incrementar su valor en los próximos meses, y ante ello pues hay que seguir confiando. Por ejemplo, mercados de Latinoamérica, ¿no? Le hemos hablado en alguna ocasión, una ortodoxia fiscal, una responsabilidad fiscal. Si bajase un alienígena y le enseñamos una tabla de los países con mayor deuda sobre PIB y los que menos,
pues vería, por ejemplo, Japón 240, que es el experimento económico de nuestro tiempo, ¿no? Vería Estados Unidos 115, Francia, Reino Unido, España, etcétera. Y luego nos vamos a Brasil, a Colombia, a México, 60, 70, 50% de PIB. El alienígena pensaría que estos países son los que lo están haciendo bien, ¿no? Sumamos boom de materias primas, cambios políticos y gubernamentales que derivan en más flujos de capital por parte del exterior, crecimientos económicos, debilidad del dólar estructural. Pues yo aquí es donde creo que hay que focalizarnos y mentalizarnos de que esto sigue y va a seguir en los próximos meses y los próximos años. Muchísimas gracias, Manuel Pinto, XTV. Buen día, buen negocio. Gracias a vosotros, un placer. Un placer. Está con nosotros también Gabriel Montalto. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, intentando ver a ver qué va a decidir Powell, ¿no? Y sobre todo cómo va a afectar medio y largo plazo, ¿no? Esa decisión de la Reserva Federal. ¿Cómo ves mercados? ¿Y cómo ves la decisión de hoy? ¿Crees que hay que levantar las manos del teclado a partir de las 8, a partir de las 2, costa este de Estados Unidos? Mira, te voy a decir una cosa, si me permites, porque es algo que comentaba en el programa del cierre de ayer y comentaba también en redes sociales. No sé si recuerda la mayoría de la audiencia o no lo que pasó aquella vez con el Banco Central Suizo, con su anuncio de la posible intervención del franco suizo en enero del 2015, con aquel 1,20 que llevó hasta quiebras institucionales europeas, etcétera, y lo que sucedió con el euro franco. La misma historia fue también durante el fin de semana con el tema del yen, la intervención para el yen, que de momento estamos viendo que el precio está haciendo otra cosa de lo que la gente esperaba. Tenemos las declaraciones también de Donald Trump, que quiere mantener un dólar, en teoría, flojo, porque puede ayudarle, puede servirle para algo. Y por otro lado, estamos viendo un repunte en el índice del dólar en este mismo momento, lleva casi un 1% de subida, y al mismo tiempo tenemos a un VIX también que está en la zona de encima del 17, en la zona del 17.20, 17.30 aproximadamente. Hemos tocado los 7.000 también, nivel crucial en el Standard & Poor's en el contado, por lo que el retroceso también es plausible. El oro superó los 5.200. Bueno, algunos dicen que no es burbuja, cada uno con su conclusión. Hoy hemos tenido un pico nuevamente en el VIX, y para las opciones del día de hoy, a vencimiento hoy, o sea, las 0DT que se le llaman, OT, que se le llaman, tenemos también muy poco volumen. ¿Qué significa esto? Que para hoy no hay demasiada esperanza en lo que vaya a decir la Fed y lo que puede hacer el mercado. Podría haber volatilidad por ausencia justo de volumen, pero no precisamente por lo que dijera. Y lo más importante creo que va a venir en la conferencia de prensa que va a venir posterior a cuando Powell diga lo que ha decidido sobre los tipos de interés, porque creo que habrán muchos periodistas que tocarán el tema del oro, tocarán el tema de las declaraciones de Trump frente al dólar, tocarán el tema del yen y querrán saber qué va a decir Powell ante este escenario o este tripartito escenario que pueda haber. Y yo creo que ahí va a estar la clave más importante, más aún de lo que es la decisión de tipo. Sabemos que Trump está tratando de favorecer en los comentarios que hace para fortalecer las exportaciones norteamericanas teniendo un dólar más flojo, pero también sabemos que eso es contraproducente porque va un poco en contra de Make America Great Again, y eso también es tener una divisa fuerte de respaldo para que el resto de economías sigan pidiendo préstamos a nivel mundial en dólares norteamericanos y siga siendo la divisa de referencia. ¿Qué interés podría haber real de debilitar el dólar para que aumenten las exportaciones, como estoy leyendo por ahí, cuando en realidad perdería fuerza y se optarían por otras alternativas a la hora de ser la divisa mundial más utilizada en el comercio de commodities, de forex y de, por supuesto, muchos países que se financian con deuda externa vinculada al dólar estadounidense? A la larga sería una pérdida de dinero que, conociendo a Trump, no creo que fuera la actitud más inteligente, ¿no? Estos son un poco mis resúmenes y mi forma de ver lo que está sucediendo. Todo el mundo habla del oro, pero nadie habla de la plata con el 135% subido en 3 meses, frente al 25-30 del oro. El platino un 97-98, el platino va por delante. Yo creo que el tema de los metales es algo que va a dar de hablar como en aquel momento las .com. Y por otro lado, porque de hecho las tenencias en oro por parte de las CTAs no han ido aumentando, al contrario, se han mantenido estables los últimos 2 meses. Todo esto es impulso de los retails que les están colando el oro a partir de los 5.050, 5.100, 5.200, esperando en 3 días que toque los 6.000. Y ahí creo que puede estar la sorpresa, más con el pico que hubo hoy del VIX para el oro. Bitcoin.
¿Qué consideras, Montalto? Porque, Todo el claro, mundo está esperando a los 70, algunos se ríen porque dicen, Gabriel, eres el único que va contra corriente. Y sí, voy tal vez contra corriente, pero ya dije que los 90, 94, 95 y los 100 se van a ver antes que posibles 80, posibles 75. Y en este momento que estamos viendo el gráfico también de Bitcoin, y lo vengo repitiendo en los diferentes cierres de Wall Street, me mantengo todavía alcista, por supuesto, para el caso de Bitcoin. Yo creo que la correlación del yen con Bitcoin, que se estuvo hablando en los últimos días, es por encontrar una correlación más, porque en los últimos años se ha hecho correlaciones hasta los días nublados, los días soleados en Minnesota con Bitcoin, por ejemplo, por dar un ejemplo exagerado, y cada cierto tiempo aparecen coincidencias que hacen hablar de correlaciones, pero Bitcoin, sin lugar a dudas, escapa rápidamente a cualquier tipo de correlación en aquel momento con el Nasdaq, porque muchas empresas vinculadas a la blockchain, ahora la moda es la inteligencia artificial, y recordemos que todo Wall Street está en este momento financiándose y sustentándose en absolutos máximos, en valorizaciones bursátiles históricas al alza de los últimos 100 años, todo en base a expectativa de que nada, absolutamente nada, salga mal. Y eso es como caminar en la cáscara de un plátano en el suelo. No suele terminar bien. y Para mí. hay otra duda, Montalto, alrededor del diferencial de la deuda. Hay una estimación de que si los diferenciales, bueno, si el tipo de interés se va en torno del 1% como pide Trump, esos diferenciales de la deuda también podrían caer. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Porque la deuda no tiene por qué estar reflejada directamente con el tipo de interés y hay presión sobre las emisiones de deuda, ¿no? Sobre Pero además es otra cosa, o sea, el inversor típico, el institucional, por ejemplo, tal vez el particular, el retail, que le interesa el tema de la deuda, estamos hablando de plazos mucho más largos de colocación de dichos bonos a lo que son las decisiones que suelen venir cada cierto tiempo por parte de los tipos de interés y el comportamiento del dólar. Y a su vez se tienen que ir adaptando los cambios macroeconómicos, los cambios a nivel de cifras como el PIB, como los tipos de interés, como la valorización del dólar, como el propio oro, como el propio Wall Street. Todo eso va un poco aparte de lo que tenga que ver la rentabilidad en un bono de deuda a 10 años, 5 años, 30 años, por ejemplo, que ya lo dice el mismo nombre del activo financiero. Va a plazos mucho más altos y puede estar sujeto a volatilidad, pero no tiene por qué afectar de forma descorrelacionada o correlacionada en ningún caso. Ya nosotros, años atrás, José, estábamos hablando en aquellos entonces niveles de 4 y pico, me acuerdo cuando analizábamos bonos, deuda que nos pedía la audiencia y en algunos directos como estos que hacíamos en conjunto en los comienzos de los cierres de Wall Street en aquel entonces, y yo te hablaba de que veía un disparo de la deuda, del diferencial, del porcentaje, y efectivamente sucedió, y en aquel momento estaba el tema de Rusia, era el detonante para todo, ¿no? O sea, el 2022 era, el 2020 fue COVID, fue otra historia, y a partir de ahí ahora lo que estamos viendo. Puedo intentar ver un gráfico de la deuda ahora, pero si diera el tiempo, pero de momento no creo precisamente que vaya a bajar más porque la rentabilidad va a crear interés. Hubo mucho desposicionamiento en tenencia de deuda norteamericana por parte de bancos y de institucionales extranjeros, sobre todo del bloque asiático, y creo que a Trump le va a interesar que haya deuda norteamericana circulando aún en los balances de instituciones y algún retail, no solamente dentro de Estados Unidos, sino que fuera. Y eso se logra en base a un dólar fuerte y se logra en base a un tipo de interés por encima del 1, 1,5 y que sea aceptable, por supuesto. Muchísimas gracias, Gabriel Montalto. A ver qué sucede. Buena tarde, buen negocio. Gracias, cuídense, buen negocio a la audiencia. Tenemos también en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York, en el LISE, a Víctor Hugo Rodríguez. Víctor Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, José? ¿Cómo estás? Qué bueno que están todos acá esperando. Y como estaban diciendo el invitado que traes ahora, importante lo que puede pasar con el Bitcoin. Estoy igual que él, quiero decirlo abiertamente, y es lo que estoy escuchando aquí. Hay muchos que durante las últimas horas se han pasado al lado alcista, no están esperando ese retroceso de los 80 y tanto, y yo creo que es bien importante porque estamos totalmente pensando en lo que pueda pasar en esa rueda de prensa. Antes de tus preguntas, hay dos cosas interesantes. Una, hay alguna debilidad en los bancos regionales.
Y lo que hemos empezado a escuchar es que hay algún miedo. Los bancos regionales aquí en los Estados Unidos, máxime cuando la parte del Consumer Board, que es la parte del consumo en los Estados Unidos, ayer salió un poco afectada. Y recuérdate que Jamie Dimon, el presidente de la Reserva, del JP Morgan, decía algunos días que cuando consigues una cucaracha, probablemente hay más. Hay problemas en los mercados privados y precisamente por eso creemos que aunque probablemente no haya una movilización en las tasas de interés que sigan estables, José Antonio, sí puede haber algo en el lenguaje que trate de dar algún tipo de privilegio a quienes estiman una caída de 50 puntos básicos en lo que resta del 2026. A partir de aquí, ¿qué se espera en Wall Street alrededor de los siguientes movimientos de la Reserva Federal y sobre todo si hay miedo alrededor de la pérdida de la independencia con el cambio de Jerome Powell o por el CEO de BlackRock o por Stephen Miller? No solamente eso, sino que fíjate tú, cuando tú te vas a los mercados de predicción, como tú sabes, Kalshi, Polymarket, tú tienes que este personaje que viene de BlackRock Reader ha tenido durante los últimos días una tendencia alcista. Sin embargo, a mí no me gustaría que le prestaran, que no le quitaran los ojos de vista a Kevin Warsh. Porque recuérdate que Hassett, que es otro de los Kevins que hay, está descartado. Pero según lo que yo estuve hablando, no con la gente del piso, sino con gente que CNBC estaba entrevistando, no se quiso identificar, pero pertenece a Goldman Sachs, me estaba diciendo que es muy probable, José Antonio, que a raíz de lo que suceda en la conferencia de prensa que vamos a tener aquí en Negocios y que obviamente va después de lo que tus comentarios con respecto a lo que sucede dentro de pocos minutos, es probable que el presidente Trump pueda adelantarse tan temprano como hoy mismo en decir quién es. Y ellos todavía apuestan a que Warsh podría estar porque es el que pudiese reflejar más tranquilidad para los mercados. Algo muy importante, tocando ese tema que tú hablas con respecto a la independencia, que es fundamental, independientemente del factor político que te pueda mover en el mundo entero. ¿Cómo se ve allí? ¿Cómo crees que puede haber un movimiento de mercado si hay un mantenimiento? Porque está el mercado esperando que no haya movimiento de tipos, ¿no? Ya está por descontado. Tú lo dices perfectamente. Lo que nosotros creemos, y obviamente nos lo dicen algunos, es el mercado alcista, el mercado esperando esto, el mercado más bien puede empezar a subir, a tomar. Recuérdate que hay tecnológicas que están por reportar y van a ser resultados positivos. Recuérdate lo que decíamos de China y ustedes lo reportaban, creo que era Valeria o tú mismo en la mañana, hablabas de que China estaba comprando obviamente algún tipo de material de tarjetas gráficas, lo que eso le entrega una caja, una revenue a las tecnológicas. Así que creemos que eso es lo que sucede. Obviamente tienes el Dow Jones por debajo de los 50.000, que es un valor psicológico, y creemos que eso puede pasar antes de que nosotros vayamos a ver sangre. Sin embargo, los mercados parecieran estar en una especie de línea recta. Si lo ves ahora, como lo pones en pantalla, cuando de estos anuncios van a estar básicamente como una máquina en línea recta, dependiendo obviamente de lo que suceda en esa rueda de prensa de las alrededor 2:30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 8:30 de la noche por allá por Madrid. Gracias, Víctor Hugo. Buena tarde, buen negocio. Muchas gracias. 19:58, son las 7:58 aquí en Madrid, 1:58 en la costa este de Estados Unidos, prácticamente quedan 2 minutos para esas 2 de la tarde, 8 de la tarde aquí en horario central europeo, donde vamos a conocer esa decisión de la Reserva Federal que se va a conocer con un mercado que está en ese SP500 plano a la baja, está cayendo un 0,07, Nasdaq arriba 0,22% en positivo. Y el Dow menos 0,02. Fotografía, por tanto, de un mercado muy calmado. El Nasdaq es el que más tiene un poco de movimiento arriba. Vamos a ver cómo reacciona en cuanto conozca la decisión, que ya les digo, todo está descontado, que va a ser un movimiento de dejar los tipos planos. A partir de ahí vamos a ver cuánta división hay dentro de la Reserva Federal, porque nos puede dar una especie de previa, ¿no?, alrededor de qué es lo que se puede vivir, sobre todo a partir de la salida de Jerome Powell de la presidencia. Vamos a ver si también de lo que se pueda ver alrededor de como gobernador, alrededor del FONC, que sin duda es la clave fundamental para intentar decidir, para intentar dilucidar en cuanto se conozca también el nuevo nombre, y a partir de ahí vamos a empezar a ver de qué manera toma posición. Enseguida conocemos el dato. Son las 8 de la noche, horario central europeo, son las 2 de la tarde, costa este de Estados Unidos. No hay cambios en los tipos de interés de la Reserva Federal, tal
y como se esperaba 3,75%. Vamos a empezar a conocer enseguida la fotografía alrededor del documento de la Reserva Federal. El mercado está prácticamente plano, un pelín hacia arriba ahora mismo. El SP500 intentando recuperar terreno, pero prácticamente plano por ahora. Bueno, parece que intenta coger un poquito de velocidad alcista. Ya está plano, no negativo el SP500. Bueno, sigue negativo 0,01, 0,02. Está intentando percibir el documento. Ese statement, por ejemplo, dice que el desempleo ha mostrado algunos signos de estabilización e incluso que el empleo ha permanecido, ha ganado, pero ha permanecido bajo. Y los votos a favor fueron 10 frente a 2, con el gobernador Miran y el gobernador Waller disintiendo en favor de una bajada de 25 puntos básicos. Dice que la incerteza, ¿no?, alrededor del outlook económico permanece elevado y ve una fotografía de 10 a 2. Le repito, Waller y Miran han votado en contra de mantener tipos de interés. Querían un movimiento de bajada de 25 puntos básicos. Cae el SP500 un 0,12, prácticamente igual que como estaba, 0,12 arriba, poquito menos de subida para el Nasdaq 100, y está en negativo el Dow Jones a estas horas. Vemos también los diferenciales de la deuda, bueno, subir 0,53% arriba el 2 años en el 3,59, y vemos al dólar prácticamente plano, 0,92% en positivo. Bueno, subir un poquito más, 0,97% arriba. Acaba de perder el euro frente al dólar en 1,19 y la acaba de recuperar, 1,1902. Vamos a abrir mesa de debate con Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, gracias, ¿cómo estás? Está también Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Bienvenido, Francisco. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y Mariano Arenilla, responsable para Iberia de DWS. Mariano, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Víctor, una primera valoración. Bueno, realmente es que pocas veces yo creo que estaba tan claro que no iban a mover los tipos de interés. Por lo tanto, desde el punto de vista de la decisión de tipos, pues nada, ninguna noticia, nada nuevo. De nuevo parece que los que disienten, aunque no me ha dado tiempo a ver mucho, pero también son un poco los mismos, con lo cual igual en nada nuevo ahí. Con lo cual vamos a tener que esperar a la conferencia, en fin, a las statement, conferencias de prensa, declaraciones que haya, porque también a lo mejor deberían hablar un poco del dólar. Me pega que alguien por lo menos debería preguntarles, porque lo que se refiere a tipos de interés, como digo, no veo novedades. Además, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que de momento, quitando al presidente Trump y la administración norteamericana, pues en general, y los dos que han votado en contra, lo que sea, la mayoría de la gente piensa que básicamente lo están haciendo bien, que de momento estamos con unos tipos que no podemos decir que sean una situación monetaria relajada, puesto que se entiende que un 1% por encima de cómo está la inflación, que es 2,7 actualmente, pues de un 3,75 en la parte alta, pues es una política neutral tirando a cierta medida un poco restrictiva, pero es lo lógico hasta que no vean que desciende la inflación y el dato de PC fue un poco peor que eso. Entonces hacen lo que tienen que hacer, aunque les esté costando mucha presión. Dicho esto, si miran hacia adelante, pues ya veremos, porque por el lado del empleo, y por eso han comentado algo, creo que tienen también que mirarlo. Yo entiendo que esperen, pero hay que vigilar eso, porque yo creo que ya se empieza a notar. Hoy hemos visto, creo que ha sido hoy que hemos visto otro dato de nuevo a Amazon enviando a la calle a no sé cuántos miles de personas, como consecuencia probablemente de que todas esas personas... ¿Cuánto, perdón? 16.000. 16.000, que se dice rápido, y además hubo antes uno de gente de empleos más, digamos, más niveles más bajos de la empresa, ahora ya está yendo un poco más arriba, básicamente lógicamente, eso está siendo sustituido por inteligencia artificial, y lo estamos viendo en muchos otros sitios, por lo cual es algo que deberían de mirar, pero yo creo que de momento esto no. Francisco.
Pues bueno, una reunión de transición es lo que estábamos esperando todos, y el comunicado de la Reserva Federal pues confirma un poco ese punto. Ha habido solamente 3 cambios en el texto. Gracias a la intervención de Víctor pues me ha dado tiempo a repasarlo un poquito, y uno de los cambios va en la dirección de, oye, pues igual sí que empezamos a ver un espacio para recortar. Han cambiado la formulación acerca de la inflación, vemos que la inflación tiene tensiones hacia arriba, a hablar de la palabra estabilización, la acaban de incluir para referirse a la inflación. Es un principio allá en el camino para empezar a recortar, para continuar con los recortes. Pero los otros 2 cambios que han hecho van en la dirección contraria. La actividad económica le han cambiado el adjetivo de moderada a sólida, lo dicen, no hay tanta necesidad de recortar todavía, y el tercer cambio también ha sido en la misma dirección. El paro, mencionaban que veían tendencia al alza en el paro, y ahora hablan de que ha sido estabilizado. Entonces tampoco ven necesidad de recortar para apoyar un mercado de empleo que está fuerte. En general, pues confirma un poco la visión de todo el mundo, que es que ahora mismo no urge un recorte de tipos por esos factores, ¿no? El crecimiento tiene fuerza, la inflación no acaba de bajar, está en el 2,8, más cerca del 3% que del deseado 2%. El paro está muy cerca de los mínimos históricos, y además hay un punto aquí cualitativo, que es a Powell le queda poco y no va a hacer nada que pueda leerse como una cesión ante la presión de Trump. Han sido muchos años de cuidar su prestigio y no va a ceder en el último segundo. Entonces, aquí incluso las disensiones, los 2 votos en contra, estaban ampliamente esperados por el mercado, ¿no? El voto de Miran y de Waller, que Miran porque está formateado así, es ultra dovish, siempre le parece que el tipo está demasiado alto, y Waller porque todavía considera que está en la carrera para aunque con probabilidades ínfimas ahora mismo, pero sigue estando en la carrera para ser el próximo presidente de la Reserva Federal y no quiere disgustar a Trump. Entonces, absolutamente nada nuevo. Hasta el último punto y coma estaba esperado por los mercados. Lo que queda por ver, pues la chicha puede estar en la rueda de prensa, aunque dudo que Powell cometa ningún desliz. Mariano. Bueno, pues poco que añadir, ¿no?, a lo que ha dicho Víctor y Francisco. Sí que es cierto que en nuestro lado lo que más nos preocuparía es la inflación, ¿vale? Todavía el riesgo efectivamente lo vemos al alza, mientras que las 2 otras variables relevantes, ¿no?, es el crecimiento económico y el paro, parecen bastante sólidos. El dato de paro, preveyendo un poco también toda la inversión que se está haciendo para generar esas infraestructuras necesarias para que la inteligencia artificial pueda funcionar, todos esos paquetes fiscales que se han anunciado, el déficit fiscal americano, yo creo que de alguna manera debería apoyar, ¿no?, a cierta solidez en las contrataciones, a 1 año, a 2 años vista, porque es inmenso, ¿no?, el capital que se está destinando a construir estas carreteras por las que tiene que ir la IA. Y luego ya veremos ese efecto, ¿no?, de cómo la IA puede eliminar determinados trabajos más administrativos, más repetitivos, pero para hacer la construcción se necesita empleo. El tema de la inflación es fundamental, yo creo que es la principal preocupación. En esta ocasión, efectivamente, no se esperaba bajada de tipos, y yo creo que es bastante sano, porque al fin y al cabo esa independencia tiene que estar encima de la mesa después de todas las presiones que se están recibiendo, y el hecho incluso de que hayamos visto pues una mayoría de votos en este sentido y solamente 2 disidentes, que son los que ha puesto Trump más recientemente, yo creo que apuntaban un poco esa necesidad, ¿no?, de ser independientes respecto al gobierno americano. Lo apuntaba Víctor en su intervención, en su primera valoración. ¿Nos preocupa el dólar, Francisco? No necesariamente. Nuestra visión es que que probablemente todavía estemos todavía quede recorrido para el deterioro del dólar, pero poco, ¿no? La visión ahora mismo de los analistas de ING es que el equilibrio andaría cerca de 1,20, ¿no?, que todavía queda un poquito de recorrido, pero no estamos hablando de un movimiento ni de lejos cercano a los que hemos visto en el año 2025, que han alterado profundamente todos los
decisiones de inversión, ¿no? Hemos encontrado con muchos mercados con subidas muy potentes que han sido absolutamente anuladas por el batacazo que se ha pegado el dólar este año. No hay muchos elementos que creemos que puedan revertir esa situación del dólar, ¿no? Si acaso efectivamente, como dice Mariano, se produce un efecto vemos un repunte de la inflación por todo el gasto fiscal que se está esperando en Estados Unidos, pues igual sirve para fortalecer un poquito el dólar y darle un poco de alivio al euro, ¿no? Que no le vendría nada mal con una economía que se espera el año que viene que crezca pues solamente ligeramente por encima del 1% y que más de la mitad de ese crecimiento viene solamente de España y de Irlanda, pues le vendría bien un poquito de debilitamiento del euro para ayudar a dar impulso a esas exportaciones, ¿no? Sobre todo a Alemania, que empieza a levantar cabeza gracias al gasto fiscal, pero que le vendría muy bien pues un poquito de viento de cola en la forma de un euro más barato. Pero no creemos que el dólar vaya a ser este año un factor determinante en el tablero de los mercados financieros. Mariano. Bueno, a mí más que la preocupación del dólar es la derivada de todo el gasto público que se está haciendo, va a convertirse en emisiones de deuda pública y lógicamente, esa es la zona que me preocupa. ¿Cómo va a absorber el mercado todas las necesidades de financiación que tienen que ir hacia Estados Unidos? Toda vez que muchos de los compradores habituales son conscientes que se están viendo perjudicados por las políticas de Trump y que lo que estarían haciendo de alguna manera sería financiar, ¿no? esa política de Trump. Por lo tanto, el eurodólar, esa debilidad del dólar en los niveles que tenemos actualmente, efectivamente yo creo que también le queda poco recorrido. Recordar que nuestra estimación a finales del 2026 es en la zona del 1,15, por lo tanto tendría que haberse cierto fortalecimiento desde los niveles actuales del 1,19, 1,20 y sin embargo pues la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos y que acumula y todo ese resentimiento que está generando pues puede tener algún efecto en cómo vamos a poder asimilar todas esas cantidades de emisiones que vamos a tener a lo largo del año, que me ha parecido escuchar antes que rondaban en torno al 25% del total de la deuda americana, que es una cifra muy respetable. Es un muro importante de deuda. No, efectivamente, para mí es quizá el punto, si tuvieras que decir, oye, de cara al 2026, ¿qué cosas te pueden preocupar? Más allá de la geopolítica, que es algo que no podemos controlar, ¿no? Pues las emisiones de deuda en Estados Unidos. Lo que pasa, Víctor, comentan nosotros, pero Trump igual tiene una visión un poco equivocada, ¿no? Alrededor de que solo bajando los tipos de interés al 1% va a bajar el coste de la deuda. No significa eso, ¿no? No, si me permites, quería añadir que quien tendría que estar preocupado lo ha mencionado Francisco antes, pero quien debería estar preocupado es el Banco Central Europeo y los políticos europeos con la apreciación del euro. Permitirme que insista en esto porque estamos hablando de que pocas veces Europa ha sido tan poco competitiva a nivel global por energía, en fin, por cosas que ya hemos hablado muchas veces. Y encima ahora, pues como somos tan competitivos, vamos encima a ser todavía menos competitivos con una divisa ultra fuerte, que en realidad más que ser ultra fuerte la divisa es que el dólar baja porque el presidente norteamericano está encantado de que baje el dólar porque así venden más ellos. Lo cual es un problema para Europa, aunque no parecen darse cuenta, pero no me extraña que, por ejemplo, hoy esté bajando más la bolsa europea que la norteamericana. En este sentido, el mercado está reaccionando de libro. Pero sí debería preocuparle un poco, no digo a la Reserva Federal, no es su trabajo, no afecte a la inflación, pero sí es eso que habéis comentado antes. No puedes decirle al mundo que compre América y cuando van a comprar América lo primero que hacen es recibir en la frente una bajada del X% en los dólares que han comprado para comprar esos terrenos y esas fábricas y esas inversiones o lo que sea que vayan a hacer en Norteamérica. Yo ahí creo que se equivoca mucho la administración norteamericana con esa actitud absolutamente que nos da igual que baje el dólar, porque en el fondo lo que más nos interesa es reducir el déficit comercial. Pero oiga, no puede usted a la vez decirle a la gente que invierta aquí. Y esto, bueno, por ahí salimos ganando, porque al final el dinero a lo mejor viene acá. Pero vamos, hay algo ahí raro que no sé por dónde saldrá. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Seguir hablando de que no les importa que caiga el dólar porque así vendemos más, exportamos más y reducimos el déficit
comercial, o vamos a tener en cuenta que hemos pedido a la gente que venga a invertir en Norteamérica? Esto es un tema importante porque va a definir mucho qué es lo que haga el dólar, qué es lo que haga el oro, que en nuestro país tiene mucho que ver con lo que haga el dólar. Y perdona, pero me he saltado tu pregunta y ya no me acuerdo exactamente cuál era. Sobre el coste de la deuda, porque parece que, oiga, bajamos al 1% los tipos de interés y baja el coste de la deuda, bajará algo, pero dependiendo de la tensión que haya sobre la deuda, es decir, no tiene por qué bajar ni en la misma proporción ni tiene que ir a calibrarse alrededor del 1%, ¿no? Bueno, efectivamente, la deuda está ahí. Cuando se dice, no, es que la inflación la quita, bueno, no, pero la deuda sigue ahí. Otra cosa es que esa deuda tenga otro valor, pero la deuda sigue ahí. Pero ellos yo creo que ahora ya piensan más, están siendo más... Cuando hablan de las stablecoins, uno de cuyos objetivos yo creo no declarados de que se esté apoyando todo eso, es precisamente que una stablecoin es una criptomoneda que lleva aparejado un dólar o una proporción de una letra del Tesoro norteamericano. Entonces la gente dice, es que eso va a bajar la deuda. No, la deuda no va a bajar, pero sí es cierto que pueden bajar. Si hay mucha demanda de bonos de corto plazo norteamericanos y de dólar, sobre todo de los bonos, pues hombre, puede bajar el tema del coste de esa deuda. Más incluso que por lo que haga la Fed, porque la Fed controla el corto plazo, pero bueno... De hecho, esto es una opinión personal, pero yo creo que una vez hayan empezado con esto, el siguiente paso será decir que un stablecoin puede llevar un dólar, una fracción de una letra del Tesoro y probablemente un bono de corto o medio plazo. Y ahí sí que creas una demanda muy fuerte. O oro. Pero a Estados Unidos, Estados Unidos va a intentar que sea el dólar. Por supuesto que probablemente sea mucho más stable una que lleve oro o que lleve el franco suizo. Pero claro... No te imaginas, el oro quieras que no, aunque ahora sea todo hunky-dory, el oro es muy volátil. Y lo que se trata es de que una stablecoin sea estable, muy estable, porque ¿por qué no puede ser el Bitcoin esa stablecoin para que sea admitida por el comercio mundial y por la IA? Es muy importante esto, porque con esos movimientos de 10, 12% que pueden tener ese tipo de activos, pagas un día a alguien y ese alguien o le has hecho una faena o le has hecho ganar un 10%. Por lo tanto, Pero yo sí creo que ellos buscan bajar los tipos de interés y por eso presionan tanto en el tema del petróleo, porque quieras que no ayuda, que baje la inflación, y por eso valoran tanto el tema cripto, porque de alguna manera por ahí, de una u otra manera, no lo puedo decir a ver exactamente, pero creen que puede haber una fórmula de que aunque sigan teniendo la misma deuda, aumente la demanda de activos financieros norteamericanos, bonos de corto plazo y a ser posible de medio plazo y baje la presión sobre la financiación. Francisco. José Antonio, es que me parecía extremadamente relevante el punto que acabas de mencionar tú, porque es algo que mucha gente no entiende. El mercado de la renta fija de los bonos es muy complejo. Tiene la apariencia falsa de que es un producto sencillo porque compras una cosa que te da un cupón fijo y en realidad no es así. Son dos productos absolutamente diferentes. El bono a corto plazo, que es el que está anclado a lo que haga el Banco Central Europeo o el americano, y el bono a largo plazo. Y de hecho lo que hemos visto en el último año es que el bono a corto plazo no se ha movido en ningún punto de Europa. Para emitir a 6 meses o un año, el gobierno español o el alemán pagan exactamente lo mismo que pagaban hace un año. Y en cambio, cuando pides prestado dinero a 10, 20 o 30 años, ahí sí que ha habido cambios considerables. En el caso de Alemania, 100 puntos básicos más, que se dice pronto. O sea, eso en un mercado como el alemán es un montón. ¿Eso qué significa? Que para 3 meses yo te dejo el dinero, pero para 10, 20 años, pues ya no me fío de ti, ya no me fío tanto o no lo suficiente como para dártelo barato. Me lo tienes que recompensar. Y este año tiene una particularidad, que es que se junta la necesidad brutal de financiación de los gobiernos, en el caso de Europa, derivado de la geopolítica. Tenemos que reconstruir un sistema de defensa, tenemos que construir semiconductores, tenemos que invertir en innovación, tenemos que invertir en tecnología, tenemos que invertir en sector salud y en medicamentos, y hay poca gente para financiar eso. Hay que salir al mercado. El resultado es que este año nos vamos a encontrar, además, que el que normalmente se encargaba de comprar esos bonos a largo plazo era el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo lleva 2 años en los que ya no está comprando, sino que está vendiendo, se está deshaciendo de esos bonos porque vino a luchar contra la inflación y eso se ha acabado. Entonces nos encontramos con que tienes a los gobiernos tocando la puerta del Banco Central para venderle
muffins y él abre el Banco Central Europeo y en lugar de comprar los muffins le intenta vender también. Entonces ahora tenemos al sector privado, bancos y hogares que se encuentran con una sobredosis de muffins en el mercado, porque está vendiendo a la vez el gobierno y los que maduran del Banco Central Europeo. Resultado de este año 2026, se van a poner en el mercado 930.000 millones de euros en bonos. Por darte una referencia, nunca, este es el récord histórico, lo máximo que se habían visto en el mercado era unos 500-600.000 en el 2010-2011, cuando la cosa se puso fea, y esto es el doble. No hay compradores para todo eso, y entonces va a haber que convencer al que tiene el dinero de que te lo deje a ti para 20 o 30 años, cuando tienes la deuda alta y subiendo, ¿no? Casi un 90% ya en la Unión Europea. Es un mercado que se puede poner muy feo. Y eso es la expectativa del mercado ahora mismo. Lo que pasa es que luego puede ser que esos bonos realmente salgan, porque no es fácil ejecutar un plan fiscal, que parece sencillo gastar dinero y no siempre lo es. Y los alemanes no tienen mucha experiencia gastando dinero, para bien o para mal. O puede ser que se te vaya la mano porque todos los países digan pues que yo también quiero y nos encontramos con un problema más gordo. Pero como bien decía Mariano, para mí es donde va a estar el rock and roll, ¿no? La chicha de este año. Y es algo que no se comprende porque es un mercado bastante oscuro, ¿no? Un poco lejano de los inversores retail habituales. Pero va a estar probablemente lo más interesante para el 2026, más que el dólar o más que probablemente la bolsa. Claro, pero ¿pensáis que puede haber un movimiento de bajada de tipos y, sin embargo, que haya un movimiento de ascenso de los diferenciales? Es decir, ¿pensáis que los bancos centrales pueden tirar hacia abajo y, sin embargo, lo que se tiene que pagar para emitir esa deuda pueda ir? Es perfectamente plausible. Si la lectura es me estás bajando los tipos de interés en el corto porque estás viendo que la economía se está descarrilando y que esto se está muriendo poco a poco y lo vas a intentar contrarrestar emitiendo todavía más bonos adicionales a los 930.000 millones que yo ya me esperaba que se emitieran este año, entonces es perfectamente posible que te encuentres mucho más inclinado. En lugar del 2, que terminemos el año en el 1,50 y que los gobiernos no tengan que pagar un 3,5, sino que tengan que pagar un 4,5 a Alemania. No es el escenario central, pero para mí es perfectamente plausible. Bueno, si me permites, de hecho es lo que ha ocurrido básicamente este año. O sea, este año ya hemos empezado a ver cómo la curva de tipos se ha ido cogiendo pendiente, porque como bien explica Francisco, hay mucha gente quiere una cosa, digamos el corto, y muy poca gente quiere la de arriba. Y de hecho, yo estoy de acuerdo que se habla mucho de la burbuja de la IA, pero se habla poco de la burbuja de la IA. El PIB global ha pasado en los últimos 20 años desde la relación entre el PIB global ha pasado de ser de un 60% entre el PIB global y la deuda, y actualmente estamos en el 90 y tantos. Es decir, que vamos en un proceso que sigue hinchándose esa burbuja de deuda. ¿Qué estamos viendo en Japón? Estamos viendo que efectivamente parecía que nunca iba a ocurrir, pero ya empiezan los mercados a decir, sí, los señores japoneses Japón es un país de gente muy mayor que ahorra mucho y por lo tanto no hay problema, pero cuidado, ya empieza a no parar de subir ese tipo de interés, sobre todo los de largo plazo, a unos niveles que para Japón son altísimos. ¿Y dónde va Europa? Estamos un poco haciendo lo mismo que hacían ellos. Como nuestra economía está euroesclerótica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gastar como si no hubiera mañana en armamento, en infraestructuras, lo que sea. Llega un momento en que si todos pedimos a la vez, los bancos dirán, bueno, sí, os vamos a dar dinero, digo, si fuéramos empresas, pero sois muchos pidiendo lo mismo, así que os vamos a cobrar mucho. Y eso significa subida de tipos, bajada del precio de los bonos. Por tanto, una tensión que tenemos ahí oculta, pero que hay que vigilar con el rabillo del ojo, es precisamente ese problema. Y luego, además, para llegar, hace falta el dinero que va a pedir, que no tiene nada que ver, pero es dinero que se demanda del sistema de todas las OPVs, de todas las enormes empresas de inteligencia artificial, xAI, SpaceX, Anthropic, etcétera. Con lo cual va a haber mucha demanda de dinero y a lo mejor ese dinero dice, pues casi preferimos invertirlo en SpaceX que en bonos alemanes, que al ritmo que van los alemanes, pues además los alemanes tienen unos buenos maestros de eso, cómo se gasta, solo tienen que preguntarnos a nosotros, aprenderán rápido, ya lo están haciendo, entonces esa demanda de dinero va a estar por todo el mundo, porque también lo necesitan los japoneses. Y claro, a esa demanda de dinero se va a notar en los precios que están dispuestos a pedir quien tiene el dinero. Y en Europa hemos pasado de ser como los más serios, bueno, Norte Europa, etcétera, a barra libre de gasto. Y efectivamente estoy de acuerdo que es algo que hay que vigilar y
Y de hecho nosotros desde hace ya bastante tiempo en la parte de renta fija preferimos ganar dinero en la renta variable, porque en la renta fija tienes ahí una espada de Damocles que todo lo que sea irse a plazos más que medios lo vas a notar en el precio y te va a hacer daño en la valoración. Mariano. Pues fíjate, yo en el caso de Alemania, la deuda va a pasar de un 60% sobre el PIB con números de crecimiento de hoy a un 80% de PIB a lo largo de los próximos 10 años. La situación de la economía americana sobrepasa el 100% del PIB. El déficit que mantenemos en Europa es en torno al 3% y en Estados Unidos estamos hablando de un 6%. Que te hayas visto obligado porque te han quitado todos los apoyos que tenías a nivel defensa a crear tu propio red de defensa en Europa, es una situación. Otra cosa es que el gobierno decida que quiere gastar en Estados Unidos pues un 6% en una economía que está creciendo por encima del 2%. Creo que la justificación en ese caso es diferente. Y luego hemos hablado de oro, hemos hablado de deuda. No podría ser que parte de la subida del oro venga propiciado por una mayor desconfianza en el gobierno americano, en la independencia de la Fed, y que más allá del tema geopolítico que está ahí, la gente esté diciendo, oye, ya no tengo como activo refugio tan seguro la deuda americana. A 2 años sí que veo un crecimiento, porque lógicamente todas estas inyecciones tienen que generar crecimiento, pero más allá de los 2 años no tengo visibilidad. Entonces, lo que hago es exigir más por el dinero que te presto. Y por eso yo creo que los tramos largos de la curva en Estados Unidos van a seguir siendo altos, más allá de lo que haga la Reserva Federal en el tipo de intervención, que será bajarlo y llevarlo a esa zona del 2% cuando veamos que efectivamente la inflación no es un problema. Pero a mí sí me parece que quizá los tramos largos de Estados Unidos se están viendo afectados por esa falta de credibilidad como activo refugio más allá de 2-3 años. Quedan 3 minutos para que empecemos a escuchar a Jerome Powell. Hagamos un poco de Polymarket, ¿no? O de Dalsy. ¿Creéis que va a haber movimiento de bajada de tipos de interés antes de que se marche Powell por parte de Powell o por parte de la FOM presidida por Powell? Francisco. Yo ahora mismo no lo creo. Creo que viendo que los datos no señalan una urgencia en moverse, Powell tiene la oportunidad de hacer un statement, como dicen los anglosajones, ¿no? Una declaración, una demostración de principios y quedarse donde está, ¿no? E irse con la cabeza alta de no haber cedido ante las presiones de Trump. ¿Irse o quedarse, Francisco? ¿Irse o quedarse? Bueno, irse como presidente, tiene la opción de quedarse como miembro, pero dejar el puesto de la presidencia sin haber cedido a lo que el mercado podría haber interpretado como una cesión. Entonces, creo que ahora mismo no va a ocurrir. Víctor. Si no me equivoco, será en mayo. Bueno, se va como presidente, mayo, ¿no? Pues en ese caso yo sí creo que es posible que haya otra bajada de tipos, porque yo creo que la misma seriedad que ha tenido para mantenerlos deberá de mantenerla para no actuar en función de la animadversión o la presión que pueda haber recibido de Trump. Si la inflación, los datos de inflación, el PC, el IPC, bajarán, lo cual de aquí a mayo no lo consideramos imposible si sigue bajando el petróleo, los alquileres, en fin, es otra historia, pero si sigue bajando la inflación, yo creo que la Reserva Federal actuará en consecuencia. Si no baja ahora los tipos es porque la inflación está más o menos pegada en esos niveles 2,7 el IPC, 2,8 el PCE, pero si eso se empezara a acercar al 2,5, por ejemplo, y aumentara el de... está cayendo mucho la oferta de empleo, yo creo que estará a la altura de las circunstancias y se olvidará de si la han presionado o no. Aparte de no es una decisión solo suya. Yo creo que la FED como organismo de aquí a mayo no descartamos que si va a la inflación pueda bajar un cuarto de punto. Mariano. Pues en nuestro caso nosotros esperamos 2 bajadas de tipos en 2026, pero creemos que va a ser después de Powell. Es muy probable, además estamos viendo que el gasto público otra vez vuelve a hacer un cierre federal a finales de enero
otra vez podríamos estar en ausencia de datos. Yo creo que la economía, resultados empresariales están saliendo fuerte y desde mi punto de vista no existe esa necesidad ahora mismo. Que llegue otro presidente de la Reserva Federal más cercano a la administración de Trump y que veamos 2 recortes a lo largo del año, no lo descartamos, pero pensamos que ha habido demasiada sangre entre los gallos y no creo que antes de la salida de Jerome Powell veamos esa bajada de tipos. Pues muchísimas gracias a los tres. Mariano, Víctor, Francisco, vamos a escuchar a ver qué dice Powell. Buena noche y buen negocio a los tres. Gracias a vosotros. Gracias, buen negocio, un placer. 8:30, 8:30, 2:30 costa este de los Estados Unidos. Va a hablar Powell en Washington, en la sede de la Reserva Federal, en la que está enfrente de la sede de la Reserva Federal. La Reserva Federal, saben que está en obras, es la famosa obra con el lío alrededor del edificio de la Reserva Federal. Lo va a hacer en la sala de prensa contigua. Vamos a escuchar a Powell. While job gains have remained low, the unemployment rate has shown some signs of stabilization, and inflation remains somewhat elevated. Y la inflación se permanece de alguna forma elevada. Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto ha decidido mantener nuestros tipos de interés de la misma forma, como en nuestras reuniones previas. Y vemos que nuestra política monetaria es la apropiada para poder progresar en nuestros objetivos de doble mandato, de la inflación y de máximo empleo. Hablaremos más sobre la política monetaria después de repasar brevemente la evolución económica. Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. El crecimiento y del gasto de los consumidores ha sido sólido. Por contraste, la actividad en el sector de la vivienda se mantiene débil. El cierre del gobierno, especialmente en la última parte del año pasado, ha afectado al crecimiento de este semestre. En el mercado laboral, los indicadores nos dicen que puede haber una estabilización con un crecimiento de un 4,4% en diciembre. Las ganancias de los empleos se mantienen bajos, con un crecimiento de unos 22.000 puestos de empleo durante los últimos meses. Una buena parte de esta reducción de este crecimiento de empleo es un decrecimiento de la diferencia entre la oferta y la demanda de los empleos. Otros indicadores, incluyendo la contratación, el crecimiento de las nóminas y el número de empleos, se han reducido. Las estimaciones basadas con el PCE indican que el PCE total aumentará un 2,9% en los 12 meses hasta diciembre, excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía. Los precios del PCE subyacente, que aumentaron un 3,4%. Esto indica una inflación en el sector de los bienes reflejado por los aranceles. Por contraste, en el sector servicios se mantiene bastante estable. Y esto también lo vemos en los indicadores del mercado y las encuestas que hemos llevado a cabo. Todos los indicadores nos indican que estamos siendo consistentes con los objetivos del 2% de la inflación. Nuestras medidas de política monetaria se rigen por nuestro doble mandato de promover el máximo empleo y la estabilidad de precios para el pueblo estadounidense. En la reunión de hoy hemos decidido mantener en 3,50 y en 3,75% los tipos de interés. Hemos reducido nuestros tipos de interés 75 puntos básicos desde el pasado septiembre, manteniendo el tipo de la forma más neutral posible para poder ayudar a establecer el mercado laboral, mientras que ayudamos a la inflación a que se acerque a nuestro objetivo del 2%.
Estamos bien posicionados para ver cuáles serán las perspectivas en el futuro, ajustar las políticas monetarias según las perspectivas futuras y las políticas y las condiciones económicas del mercado. Como saben, las políticas monetarias no siguen un camino preestablecido y revisaremos los datos reunión tras reunión. Para concluir, la Reserva Federal tiene asignados dos objetivos de política monetaria: máximo empleo y precios estables. Y seguimos comprometidos a reducir la inflación hasta nuestro objetivo del 2% y mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. El restablecimiento de la estabilidad de precios es esencial y nuestro éxito en la consecución de estos objetivos es importante para todos los estadounidenses. Y haremos estos de forma íntegra y para ayudar a todas las empresas y familias de nuestro país. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Chris Rugaber at Associated Press, thank you. Desde Associated Press, gracias. Chris Rugaber. Bueno, pues tras conocer la decisión de Jerome Powell, ahora mismo respondiendo ya a las preguntas de los periodistas, dicen que mantienen esos tipos de interés sin cambios, que siguen la política monetaria que, según ha subrayado, es totalmente apropiada según los datos, y que el gasto de los consumidores sí que ha sido sólido. Sin embargo, ha hecho un apunte en cuanto al sector de la vivienda, que sí que confirma que se mantiene débil. En el mercado laboral ha subrayado que puede haber un crecimiento. Vamos a seguir escuchando a Powell. Y como pensaba al respecto, pensaba que podría ser apropiado, y así lo hice. Además, en el 1995, cuando se llevaron a un juicio a Paul Gordon, ya vemos estos precedentes. Entonces, me gustaría hacer un seguimiento en cuanto a lo que mencionaban el mes pasado, a esos trabajos que quizás estaban sobrecontando y que podrían sugerir que todavía estamos en un ritmo negativo del crecimiento de la parte de empleo. Entonces, ¿crees que el mercado laboral es sólido y se ha estabilizado o todavía hay que hacer algo al respecto? Bueno, dos cuestiones. Estamos revisando toda la información que tenemos del momento del cierre del Por supuesto hay que evaluar todos los riesgos que podría haber. Más o menos ya estamos ahí, pero tenemos que tener todos los flecos bien atados. Y se suponía que vimos algunos datos que íbamos recibiendo que indicaban que se estaba estableciendo, y vemos que había algunas señales de una continuación de ese enfriamiento del mercado laboral. Además, la perspectiva de la actividad económica futura ha mejorado claramente desde la última reunión, y esto debería ser crucial para la demanda del mercado laboral y la oferta. Y por estas dos razones considerábamos lo que hemos dicho de que estamos en una mejor posición. Desde Wall Street Journal, siempre evitan enfrentarse directamente en cuanto a las controversias políticas. ¿Creen que esto puede afectar a la institución a adentrarse en debates políticos, ya que hizo unas declaraciones el 9 de enero? Bueno, ya hice esas declaraciones ese día y no voy a repetirlo. A día de hoy estamos aquí en esta rueda de prensa y no sobre aquellas declaraciones, sino que estamos aquí para hablar de la economía. ¿Has decidido qué vas a hacer con la citación? No tengo nada que comentar al respecto. Michael McKee from Bloomberg Radio TV. Michael McKee desde Bloomberg Radio. ¿Has decidido si vas a mantenerte como gobierno de la Reserva Federal? Y si es así, ¿nos podrías decir hasta cuándo o si no, cuándo anticiparías a tomar esta decisión? ¿No? Y de nuevo, no tengo comentarios al respecto hoy. De eso tampoco. ¿Y por qué querías abandonar dadas estas circunstancias? De nuevo, no tengo ningún comentario al respecto. No estamos aquí para eso. Hay un lugar y un momento para estas preguntas, pero no algo en lo que nos vamos a adentrar hoy. Gracias.
Claire Jones desde el Financial Times. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Bueno, pues Jerome Powell, que está insistiendo a las preguntas de los periodistas, que no tiene nada que decir al respecto en cuanto le han preguntado sobre su situación tras las acusaciones penales de Donald Trump. Esa citación de los tribunales, no quiere dar declaraciones, tampoco quiere dar declaraciones sobre qué es lo que va a pasar en su sucesión y qué va a ocurrir cuando Jerome Powell salga en mayo, hacia si se va a quedar dentro de la Reserva Federal, no en su cargo, pero sí siendo uno de los miembros de las FOMC. Dice que no tiene nada que dar, declaraciones que dar al respecto, que hoy están aquí para hablar de otro asunto, que es los tipos de interés en la política monetaria de Estados Unidos. También ha hecho referencia al caso Cook, el caso de Lisa Cook, esa destitución que de momento parece frenarse. La Corte Suprema ya la ha descartado y dice que tal vez sea el caso más importante en la historia de la Reserva Federal en Estados Unidos. Vamos a seguir escuchando a Jerome Powell. Entre otras muchas cosas, pero no comentamos nada al respecto. Disculpen. Gracias, Sir Paul, desde Fontios. Me gustaría hacer un seguimiento en cuanto al mercado laboral. ¿Tienen algún momento en el que tengan pensado en que la reducción de los tipos de interés pueda ser algo contraproducente para esto? Bueno, lo primero de todo es que viendo las informaciones y los datos que tenemos unas claras perspectivas de crecimiento. Todo lo que estamos viendo nos sugieren que va a ser así y que estamos en un momento sólido para el crecimiento. La inflación está como esperábamos y, como les decía, tenemos estos indicadores en el mercado laboral que nos muestran esta estabilización, así que de forma general es una previsión sólida, si esa es su pregunta. No sé si he respondido bien a su pregunta, pero en cuanto a poder saber los tiempos de cuándo podría haber una relajación. Bueno, después de la reducción de los tipos y después de esta reunión, lo que vamos a ver es lo que ocurrirá según los datos que recabemos y tomaremos esas decisiones reunión tras reunión, viendo y teniendo en cuenta las perspectivas de futuro y los posibles riesgos. Pero como saben, la economía crece a un ritmo sólido, el desempleo se está reduciendo y el empleo está creciendo. Y entonces, como les decía, vamos a revisar esas informaciones que recibamos y tomaremos las decisiones correspondientes. Desde SCP, espero que responda alguna de mis preguntas. Gracias. Creo que usted ha descrito unas políticas de unos tipos que son, creo, neutros. Entonces, si lo vemos a largo plazo, vemos que quizá la Reserva Federal está intentando reducir estos tipos hasta un tipo más neutro, más bajo. Bueno, estábamos en unos... Pensaba que eran 4, pero estábamos algo más por encima. Y sí, tiene razón, al final es la parte alta o de este rango. Y para algunas personas puede considerarse unos tipos altos y para otros neutros. Pero al final lo que tenemos que hacer es ver los datos que recabamos y ver si estas políticas son restrictivas o no y asegurarnos que estamos haciendo lo correcto y de forma precisa. Así, entiendo lo que dice, pero algunos describen que la Reserva Federal reducirá estos tipos a largo plazo. ¿Esto es así? Bueno, lo que diría es que si ven los SDP de septiembre, en general había una normalización con unos recortes previos que hemos empezado desde septiembre. Entonces, nos hemos trasladado con un poquito más de un 3,6%. Entonces, es unos tipos bastante buenos y creemos que ahora estamos en una posición adecuada.
después de esta reducción de estos tres tipos, para ver qué nos dicen los datos y volver a actuar conforme decidamos. Desde Bloomberg News, ¿qué implicaba que el Comité Federal de Mercado Abierto estuviese debatiendo que pudiese haber un recorte? Jerome Powell, después de esa decisión de tipos de mantenerlos tal y como estaban, no hacer ese recorte de tipos de interés, acaba de responder a las preguntas de los periodistas y dice que el caso Cook, el caso de Lisa Cook, esa destitución que estaba en el punto de mira, dice que tal vez sea el caso más importante en la historia de la Reserva Federal. De momento los tribunales han decidido frenar ese deseo por parte de Donald Trump de destituirla y sacarla del cargo de la Reserva Federal. Además, también está diciendo que no tiene nada que comentar acerca de la citación de los tribunales y que no tiene ningún comentario con respecto a su sucesión después de que salga de su cargo este siguiente mayo de 2026. Y aparte, acaba de decir que no va a dar ningún tipo de comentario sobre el comportamiento del dólar. Un dólar que se desplomaba anoche tras las declaraciones de Donald Trump, hoy recuperándose, pero que Jerome Powell asegura que no va a decir nada sobre el comportamiento del dólar, que este no es el momento y que va a hablar sobre la política monetaria exclusivamente. Desde Fox Business, ya hemos visto si las aranceles se han trasladado a los precios o a la economía. Bueno, una parte de ellos sí lo ha hecho. Especialmente lo hemos visto en los precios de los bienes. Y creemos que los aranceles podrían afectar con una única subida de los precios. Entonces, con la inflación subyacente, podemos ver los efectos de los aranceles en los bienes, pero vemos cómo se está reduciendo. Entonces, vamos a suponer que si no hay más reducción de estos aranceles, esperamos que a lo largo de este año veremos que las políticas podían ser más relajadas. Y si viviéramos esto, nos indicaría, como les digo, que podemos tener una relajación en estas políticas. Pero tendríamos que considerar los posibles riesgos de una refusión o de si pudiese volver a haber una nueva subida de los aranceles. Desde Reuters. Al final puede decir si va a acudir a la citación. No tengo nada que decir al respecto. Al final es lo que desde el Congreso se decida. Sería justo preguntar los riesgos de lo que implica todo el problema y el contexto de ahora mismo la economía. Bueno, al final lo que les puedo decir es que los riesgos de la inflación puede tener cierta tensión en cuanto a nuestro doble objetivo de nuestro mandato, en cuanto al el objetivo de la inflación al 2% y del máximo empleo. Y es por ello que siempre lo tenemos que tener en cuenta, los datos que recibamos y por lo que podemos cambiar nuestras políticas monetarias en cualquier momento. Durante las últimas semanas consideramos que ha habido grandes cambios en la economía. Bueno, podría ser, pero en cuanto a las expectativas de la inflación, se han reducido y esto lo podemos rastrear durante los últimos meses.
Así que, como les decía, las expectativas y la inflación se mantiene de forma sólida y reflejen que no hay un gran riesgo al respecto. Disculpe si esto es algo repetitivo, pero durante los últimos años, cuando ha habido un recorte de los tipos, cuando había un aumento en la inflación o cuando el mercado laboral se debilitaba, ¿podría volver a ocurrir esto ahora mismo? Bueno, al final lo que hacemos siempre es gestionar lo que vemos y según esté el mercado. Los riesgos en ambas variables de nuestro mandato dual son menores. Y me gustaría decir que uno de ellos es un poquito más elevado que el otro, pero ya estaría. En el verano pasado se concluyó que algunos inversores del dólar Bueno, pues Jerome Powell, que está haciendo referencia a la inflación tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y dice que las expectativas para el corto plazo se han retirado completamente y que eso es muy reconfortante. Además, en cuanto a las expectativas de la inflación a largo plazo, dice que sí que están reflejando cierta confianza en el regreso a ese 2% de la inflación y que siempre van a actuar acorde con la economía y cuando se aleje de esos objetivos, que no está emitiendo ningún juicio si un riesgo es más que el otro, pero sí que asegura que han disminuido. Además, no está haciendo ningún tipo de comentario en cuanto le preguntan sobre decisiones tanto de su cargo en mayo, tampoco habla sobre su trabajo con un nuevo presidente de la Reserva Federal y tampoco ha subrayado qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en cuanto a los aranceles y también sobre los aranceles ha dicho que en los bienes dicen que hay que adelantar y luego disminuirse este año y que muchos de los precios están aumentando debido a estos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, dice que hoy ha recibido gran apoyo en cuanto a la decisión de mantener los tipos en cambios en el 3,5% y el 3,75%. Vamos a seguir escuchando a Powell. Desde Político, me gustaría preguntarle que en el pasado hablaba de los posibles riesgos y de algunos problemas que habían habido en cuanto a las perspectivas económicas del futuro. ¿Crees que podrían estar vinculadas de alguna forma, pues por ejemplo, con Japón debido a las razones geográficas? Bueno, al final esto es una cosa que va a ser a largo plazo. Es verdad que hemos tenido un camino bastante insostenible. Y lo antes que trabajemos en ello sería mejor. Entonces, el escenario fiscal tiene que ser gestionado lo más pronto posible. Y esperamos, no sabemos si va a estar conectado a algún evento de mercado próximo. Pero ahora mismo no es donde nos situamos y no es donde está Japón, pero es lo que puedo comentar. ¿Y cree que las reducciones de los tipos al final en general no han resultado como querían? Bueno, no diría eso. Al final hay muchísimas cosas que durante el proceso entran en juego. No es lo que ocurre en este momento, sino a largo plazo, desde el momento en el que instauramos las diferentes políticas monetarias. Al final, es más sobre el camino económico y las políticas económicas. Al final tenemos que echar la vista atrás
en un periodo de 5 años donde hemos estado variando esos tipos de interés y vemos lo que hemos avanzado desde que iniciamos y podemos ver y conectar estos puntos. Elizabeth, desde la ABC News. En el Senado se mencionó que iban a bloquear cualquier nominado de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué reflexiones tiene al respecto? No comentó nada al respecto. Y de forma más amplia, ¿qué ocurriría para las viviendas estadounidenses si la Reserva Federal no pudiese mantener su independencia política e institucional? Bueno, al final la independencia de nuestra institución no es para protegernos, sino es que en cualquier democracia económica en el mundo tiene esta práctica tan común. Es simplemente una herramienta institucional para servir a la gente. Y hay que tener una separación donde no haya un control directo y efectivo en cuanto a la política monetaria. Y las razones es porque las políticas monetarias pueden ser utilizadas para un beneficio político. Entonces, esto no es algo de Estados Unidos, sino que es algo de todas las democracias, de todos aquellos países como Estados Unidos. Y creo que si perdemos esto, sería en primer lugar difícil de restaurar esa credibilidad de la institución. La gente tiene que creer que estamos tomando unas decisiones basándonos en la evaluación y pensando en lo que es mejor para la amplia mayoría del público. Y si dudan de esto, va a ser complicado poder mantener nuestra imagen. Y la importancia de esto es que no debemos ser perfectos, pero tenemos que servir bien al pueblo. Y, por supuesto, estamos completamente comprometidos con esto. Desde The Economist, en cuanto a la estabilización del mercado laboral, ¿cómo ven los 6 meses anteriores del cierre de la administración y de las cuestiones que quizá todavía no se han resuelto? ¿Cómo van a poder afectar de aquí en adelante? Bueno, lo importante es que la oferta Bueno, pues el presidente de la Reserva Federal está haciendo alusión a los aranceles. Dice que probablemente son los causantes de este aumento único de los precios. Dice que la política arancelaria del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente va a provocar ese aumento único en los precios de los bienes. Eso sí, dice que se espera que los efectos de los aranceles sobre esos precios alcancen su punto máximo y luego disminuyan si no se introducen nuevos aranceles, que van a seguir el caso muy de cerca. Además, también el presidente de la Fed está haciendo referencia al déficit presupuestario de Estados Unidos, que subraya que es insostenible y que van a trabajar sobre ello en cuanto antes, van a dedicar todos los esfuerzos hacia ello. Además, le preguntaban sobre una posible subida de tipos de interés, como ha hecho recientemente el Banco Central de Japón, y Powell acaba de descartarlo por completo. Dice que en las próximas reuniones eso no se descarta. Eso se descarta por completo. Vamos a seguir escuchando a Powell. Entonces es un indicador de esta estabilización y hay diferentes cuestiones que nos indican que estas tensiones en el mercado laboral se han reducido. Y la oferta y la demanda del empleo se han reducido al mismo paso. Entonces, es verdad que es una lectura difícil del mercado laboral, pero como saben ustedes, imaginen que si estamos en un momento en el que no hubiese ningún tipo de crecimiento del laboral de esta oferta y la demanda fuese mayor, que no hubiese un equilibrio, entonces podríamos decir que ahí podría ser una economía de máximo empleo si no hubiese más demanda, pero es muy complicado poder decirlo. Esa estabilización de los precios, ¿en qué medida se refiere o se debe a
los cambios políticos de la administración con las reducciones de impuestos. Bueno, lo que hemos visto es que las condiciones económicas han podido respaldar este aumento del consumo. Y de nuevo, la economía nos ha sorprendido, no por primera vez, por su fortaleza. Uno de los indicadores como el consumo de los individuos y también con la situación de la integración de la inteligencia artificial, todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, pero de nuevo, el crecimiento está de forma generalizada sólido. Y según las encuestas que vemos, muchas veces tenemos unos datos negativos, pero creemos que hay una desconexión entre este consumo y los resultados de estas encuestas. Gracias. Desde NBC News. Comentabas un poco de esa desigualdad entre el consumo y de una inflación, en cierto modo, elevada. Y como, por el contrario, las familias están diciendo que la situación no es sostenible. Entonces, ¿cuál es la conversación que tienen ustedes en las reuniones en relación a la economía y por qué tantas familias no se sienten a gusto después de estos 5 años con estas políticas monetarias? Bueno, creemos que ahí hay algo, que las diferentes viviendas no tienen, por ejemplo, en general estos activos y demás. Entonces son algunos indicadores que nosotros tenemos en cuenta y entonces eso es parte de esta narrativa. Pero también durante más o menos un año hemos visto que aquellas familias con unos salarios más reducidos quizá están optando por comprar menos o por cambiar a marcas blancas y no se pueden permitir lo de antes. Entonces, esto es una realidad que estamos observando. Pero diría que de forma general es bastante sólido. Como saben, tenemos una red muy amplia en todo el país, estamos con los diferentes hogares y, por supuesto, tenemos en cuenta que sea disponible para las personas poder permitirse tener una vida normal, además de la estabilidad de los precios y del trabajo. Entonces, lo que mejor podemos hacer es mantener esa inflación bajo control y intentar mantener un mercado laboral robusto. También me preguntaba si desde el 2003, que no ha habido ningún año recesivo, quizás se podría plantear más trabajos sin ningún tipo, que no necesiten grandes habilidades o estudios superiores. Bueno, al final ahora lo que estamos haciendo es centrarnos en la inteligencia artificial y ver cómo está afectando esto al mercado laboral. Entonces, cualquier cambio tecnológico, por supuesto, va a tener unos efectos de quizá la supresión de algunos puestos de trabajo y la creación de otros, pero sin ninguna duda va a aumentar la productividad. A los salarios puede tener una repercusión, pero tenemos que ver lo que ocurrirá a largo plazo. Siempre nos preguntamos si en esta ocasión va a ser diferente o no, porque no lo sabemos. Y en este caso veremos a corto plazo si hay algún tipo de eliminación o por parte de la inteligencia artificial o si hay un tipo de supresión de estos puestos de empleo y analizaremos, por ejemplo, qué conexión puede haber entre la inteligencia artificial
y la economía. Pero, por supuesto, esto no va a ser nuestro único motor. Muchas de las empresas están diciendo que han estado contratando a gente y están utilizando la IA para ello. Entonces, al final lo que podemos hacer es observar lo que ocurre en el contexto y actuar de la mejor forma para la sociedad, gestionando los problemas que puedan surgir, analizándolos y tratando de comprender lo que significa a nivel macroeconómico para los puestos de empleo. Gracias. Bueno, pues justamente ahora mismo estaba hablando de inteligencia artificial. Jerome Powell, que lanza ese mensaje de calma al mercado en cuanto a la contratación de los recién graduados universitarios, dice que no tengan miedo porque no podrían ver esa eliminación de los empleos a corto plazo por las capacidades de la inteligencia artificial, pero que de momento no se sabe cuál es el efecto general que tendrá. Además, ha hecho referencia a las próximas reuniones de la Reserva Federal. En cuanto le preguntaban los periodistas, dicen que no va a actuar como en el caso de Japón, con esas subidas de tipos. Además, Powell dice que en cuanto a la independencia de la Reserva Federal, dice que no cree que vaya a estar en duda ni que vaya a estar en juego la independencia de la Fed. De hecho, así ha actuado durante el día de hoy, con mantener esos tipos de interés y no actuar como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pretendía que actuara con esa bajada de tipos de interés. Y ha continuado afirmando que el objetivo de la independencia no es proteger a los responsables políticos, sino más bien servir a la gente y actuar acorde a los datos económicos del país. Seguimos escuchando. La acción debida a los aranceles, pues lo que estamos haciendo es un seguimiento de estos aranceles durante unos 5, 6, 7 meses y podemos ver lo que implica estos aranceles nos afecten, y lo estamos haciendo cada vez mejor en nuestro comité, pero no podemos hablar con precisión todavía. Tenemos que esperar a ver cuál es la dirección en la que continúa el mercado, pero estaremos atentos. Gracias. Desde CBS News, me gustaría comentar un poco lo que está ocurriendo a nivel internacional, cómo ha habido un cambio en el orden geopolítico internacional y cómo se podría relacionar con la economía estadounidense. Bueno, no tengo ningún comentario al respecto. Como saben, los riesgos geopolíticos muchas veces se tiene que ver con el crudo, y después de estas agitaciones los precios se han reducido, y más allá de esto se debe al comercio, y la economía ha podido sobrevivir al respecto muy bien. La economía estadounidense se mantiene bien y gran parte de ello es que lo que se implementó es lo que habíamos anunciado al principio, y además de ello también hicimos algunas recalibraciones y también las empresas que están entre los consumidores y los que exportan han hecho un poco de efecto de amortización. Desde Yahoo Finance, con el crecimiento de un 4,4%, y en el momento del cierre de la administración, luego los cambios de los impuestos, algunos dividendos y muchas otras cuestiones como esta, ¿cómo pueden ustedes reducir los tipos y no tener en cuenta este contexto? Bueno, en este momento no recortamos los tipos. Depende de cómo esté el mercado. No digo que sea ahora mismo con este crecimiento, sino es simplemente una suposición. Entonces, en un momento de un gran crecimiento, de una gran productividad, tenemos que ver esas perspectivas de crecimiento.
En cuanto al PIB, tenemos que observarlo a nivel anual, porque en el primer trimestre podría ser negativo y al principio del año las cifras no eran nada como dicen. ¿Y cómo explicas la división entre el mercado laboral y la productividad? ¿Es que hay una brecha ahí o es debido, por ejemplo, a la IA en este momento? Bueno, sí que hay una división entre el crecimiento sólido y una debilitación que se podría ver en el mercado laboral. Y esto se explicaría por un aumento en la productividad, pero todavía vemos señales de la estabilización de las tasas de desempleo. Entonces, quizá lo que estamos viendo es una mejora de estos dos factores. Lo veremos al final con el PIB y el mercado laboral. Pero, por supuesto, los datos del mercado laboral son más confiables. Independientemente de esto, creemos que estas tensiones se resolverán próximamente. Después del día de hoy, le quedan 2 comités más como presidente. Después de varios presidentes y para el próximo, me gustaría saber si tiene algún consejo para su sucesor. ¿Qué le diría? Honestamente, yo lo que le diría es, primero, manténgase fuera de las políticas, no te metas ahí. Y otra cuestión es que nuestra ventana para la responsabilidad democrática es el Congreso. Y no es ninguna carga para ir ahí y hablar a la gente, sino que es una forma regular. Si queremos legitimidad democrática, hay que ganársela con las acciones, demostrándoselo a los ciudadanos. Hay que trabajar duro en ese sentido. Por lo menos yo lo he intentado, he trabajado duro así. Y también creo que es fácil criticar a las instituciones gubernamentales. Entonces, creo que le diría, estás a punto de conocer a las personas más cualificadas que pueda haber. Y creo que a lo mejor el comité no es perfecto, pero son unos profesionales tan dedicados que están trabajando duro para hacer lo mejor que puedan. Muchísimas gracias. Los precios del oro y de la plata han experimentado ciertos cambios. Entonces, me gustaría saber qué mensaje se puede recabar de estos cambios, de estos metales preciados. Bueno, el argumento que se puede hacer quizá no tiene mucha credibilidad y echamos un vistazo a estas cosas, pero no nos quedamos anclados en activos en específico. Para la pregunta final, para Nicole. Nicole Behrens. Algunos dicen que los modelos económicos de la Reserva Federal están echando la vista atrás en lugar de unas perspectivas futuras del futuro. ¿Podrías comentar cómo hacen estos análisis y toman las decisiones? ¿Tienen algo al respecto que decir? ¿Y cómo evalúan los riesgos? Bueno, muchas de estas críticas pueden no tener sentido y les explico por qué. Cada uno de los participantes del comité escriben sus perspectivas de futuro, cómo piensan que va a ocurrir, qué es lo que reflexionamos sobre la economía actual. Y luego, por otra parte, cuando un modelo económico lo que puede hacer es recabar toda esa información que tenemos durante los últimos años e identificar qué podemos saber de estas variables, de lo que vaya a ocurrir. Y nos puede decir, con estas variables puede ocurrir esto. No obstante, la estructura de la macroeconomía constantemente cambia.
Por ejemplo, con la pandemia, algo que no estaba en el modelo, o una guerra comercial. No teníamos esto desde hacía 100 años. Y, por lo tanto, hay un nivel de incertidumbre que puede variar en gran medida los puntos. Y otra cuestión importante es en relación a los desarrollos, por ejemplo, tecnológicos, a las renovaciones o a las revoluciones, como puede ocurrir ahora mismo con la IA. No hay nada igual. Todo el mundo estudia estos periodos, pero no hay nada preciso en cuanto a cómo va a ser quizá la productividad. Nadie se sienta aquí sin ser consciente de quizá cómo afecta esto a la productividad. Hemos visto durante estos 5 o 6 últimos años cómo la productividad aumentaba y somos muy conscientes de que una gran productividad puede cambiar el mercado laboral. Y todo esto está en nuestros modelos, lo contemplamos. Entonces, si tienen otros tipos de modelos, por favor, tráiganlos. ¿Dónde están? Vamos a investigarlos. Todo el mundo que hace estos modelos económicos quiere mejorarlo. Y así es como lo hacemos. Hemos estado hablando de los aranceles también durante los últimos meses y todavía estamos en un momento quizá de tensión. Así que me preguntaba cómo hacen un seguimiento de esto, qué información tienen a tiempo real del comercio. Sí, especialmente de los aranceles. Bueno, al final creo que nuestros compañeros han hecho un trabajo excelente en este sentido. Cuando los aranceles se ponen en marcha, podemos hacer un rastreo de qué efecto tienen esto en el precio y luego hacer un seguimiento de estos aranceles desde el inicio. Al principio era al final una perspectiva, una previsión, pero ahora mismo cada vez son unos datos concretos y nuestras previsiones no estaban muy alejadas de la realidad. Lo que cambió era muy pequeño en relación a lo que anunciamos y de forma general esperábamos lo que comentamos. Y por otra parte, es que no sabíamos ¿cuánto afectaría esto a los consumidores? ¿Cuánto absorberían las empresas? Y al final hemos visto que muchas empresas han hecho intermediadoras y han absorbido parte de estos precios. Y por eso tenemos que tener el ojo puesto en la inflación. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues acaba de dar ya por finalizada esa rueda de prensa con Jerome Powell a la cabeza y dice que terminaba aconsejando, lanzando 2 consejos para su siguiente, para el siguiente sucesor de Jerome Powell. Dice que se mantenga fuera de la política y le aconseja además ganarse la legitimidad democrática. En cuanto le han preguntado los periodistas a Jerome Powell, dicen que primero se tiene que mantener fuera de la política, segundo, que su ventana para la respetabilidad democrática es el Congreso y que es una forma regular que si quieren esa legitimidad democrática entonces tienen que actuar de esa misma manera que, según asegura Jerome Powell, es como ha estado actuando durante todo su cargo. Además dice que tiene que demostrárselo a los ciudadanos para poder salvaguardar esa independencia de la Reserva Federal, que por cierto acaba de subrayar que ha sido respetada y que no está en juego, al menos mientras él esté en el cargo. Además dice que le diría que están a punto de conocer a las personas más cualificadas, haciendo referencia a todos los miembros de las FOM y que puede tener en este comité actualmente. Jerome Powell